Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Leer para Viajar. Continuamos con la lectura del libro La Vuelta al Mundo en 80 días, capítulo 12, en el que Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran a cruzar los bosques indios y lo que sucedió. Para cortar el trayecto, el guía pasó a la izquierda de la línea donde el ferrocarril estaba aún en proceso de construcción. Esta línea, debido a los caprichosos giros de los montes Vidia, no seguía en curso recto. El Parsi, que conocía bien los caminos y senderos del distrito, declaró que ganarían 20 millas atravesando directamente el bosque. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en los peculiares Holden que se les habían proporcionado, se vieron terriblemente zarandeados por el veloz trote del elefante, espoleados como estaba por el hábil Parsi, pero soportaron la incomodidad con verdadera flema británica. Hablando poco y sin apenas poder vislumbrar al otro, en cuanto a Picaporte, que iba montado en el lomo de la bestia y recibía la fuerza directa de cada golpe al trotar, tuvo mucho cuidado, de acuerdo con el consejo de su amo, de mantener la lengua entre los dientes, pues de lo contrario se le habría mordido en seco. El digno compañero, rebotando desde el cuello del elefante hasta la grupa, y saltaba como un payaso sobre un trampolín. Sin embargo, se reía en medio de sus rebotes y de vez en cuando sacaba un trozo de azúcar del bolsillo y lo introducía en la trompa de Keone, que lo recibía sin aflojar en lo más mínimo su trote regular. Al cabo de 2 horas el guía detuvo el elefante y le dio 1 hora de descanso, durante la cual Keone, después de saciar su sed en un manantial vecino, se dedicó a devorar las ramas y arbustos que lo rodeaban. Ni Sir Francis ni el señor Fogg lamentaron el retraso, y ambos descendieron con una sensación de alivio. «Vaya, está hecho de hierro», exclamó el general mirando con admiración a Keone. «De hierro forjado», respondió Picaporte, mientras se ponía a preparar un desayuno apresurado. A mediodía el Parsi dio la señal de partida. El país pronto presentó un aspecto muy salvaje. Bosques de dátiles y palmeras enanas sucedían a los densos bosques. Luego, vastas y secas llanuras, salpicadas de escasos arbustos y sembradas de grandes bloques de cineta. Toda esta parte de Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más horribles de la fe hindú. Los ingleses no han podido asegurarse de un dominio completo sobre este territorio, que está sometido a la influencia de los rajas, a los que es casi imposible llegar en su inaccesible guarida de las montañas. Los viajeros vieron varias veces bandas de indios feroces que, cuando percibían al elefante atravesando el país, hacían movimientos furiosos y amenazadores. Los Parsis los evitaron en la medida de lo posible. Se observaron pocos animales en la ruta. Incluso los monos se apartaron de su camino con contorsiones y muecas que convulsionaron de risa a Picaporte. Sin embargo, en medio de su alegría, un pensamiento inquietaba al digno criado. ¿Qué haría el señor Fogg con el elefante cuando llegara a Allahabad? ¿Lo llevaría consigo? Imposible. El costo del transporte lo haría ruinosamente caro. ¿Lo vendería o lo dejaría libre? La estimable bestia merecía ciertamente alguna consideración. Si el señor Fogg decidía regalarle a Keone, Passepartout se sentiría muy avergonzado, y estos pensamientos no dejaron de preocuparle durante mucho tiempo. A las 8 de la tarde había cruzado la cadena principal de las Vindias y había hecho otro alto en la ladera norte. En un bungalow en ruinas, aquel día había recorrido casi 25 millas y una distancia igual le separaba de la estación de Allahabad. La noche era fría. El Parsi encendió un fuego en el bungalow con unas cuantas ramas secas y el calor fue muy agradecido. Las provisiones compradas en Cloudby bastaron para la cena y los viajeros comieron ferozmente. La conversación, que comenzó con algunas frases inconexas, pronto dio paso a un fuerte y constantes ronquidos. El guía observó a Keone, que dormía de pie, apoyándose en el tronco de un gran árbol. Durante la noche no ocurrió nada que perturbara a los habitantes de la barriada. Aunque los gruñidos ocasionales de las panteras y los parloteos de los monos rompieron el silencio,
Las bestias más formidables no profirieron gritos ni hicieron demostraciones hostiles contra los ocupantes del bungalow. Sir Francis dormía pesadamente, como un honrado soldado vencido por la fatiga. Picaporte estaba envuelto en inquietantes sueños sobre los saltos del día anterior. En cuanto a Mr. Fogg, dormía tan plácidamente como si hubiera estado en su serena mansión de Silver Row. El viaje se reanudó a las 6 de la mañana. El guía esperaba llegar a Allahabad por la tarde. En ese caso, el señor Fogg solo perdería una parte de las 48 horas ahorradas desde el comienzo del viaje. Keanu, reanudando su rápida marcha, descendió pronto las estribaciones inferiores del Vindhias y hacia el mediodía pasaron por la aldea Callenher, en el Cani, uno de los brazos del Ganges. El guía evitó los lugares habitados pensando que era más seguro mantener el campo abierto que se encuentra a lo largo de las primeras depresiones de la cuenca del Gran Río. Allahabad estaba ahora a solo 12 millas del noroeste. Se detuvieron bajo un grupo de plantados cuyos frutos, tan sanos como el pan y tan suculentos como la crema, fue ampliamente degustado y apreciado. A las 2 el guía se adentró en una espesa selva que se extendía varios kilómetros. Prefería viajar al amparo del bosque. Todavía no había tenido ningún encuentro desagradable y el viaje parecía a punto de concluirse con éxito. Cualquier elefante inquieto se detuvo de repente. Era entonces las 4. —¿Qué ocurre? —preguntó Sir Francis sacando la cabeza. —No lo sé, oficial —respondió el Parsi, escuchando atentamente un confuso murmullo que llegaba a través de las espesas ramas. El murmullo pronto se hizo más nítido. Ahora parecía un lejano concierto de voces humanas acompañadas de instrumentos de viento. Picaporte era todo ojos y oídos. El señor Fogg esperó pacientemente sin decir nada. El Parsi saltó al suelo, sujetó el elefante a un árbol y se sumergió en la espesura. Pronto regresó diciendo: «Una procesión de Banjames viene hacia aquí. Debemos evitar que nos vean, si es posible». El guía soltó el elefante y lo condujo a un matorral, al tiempo que pedía a los viajeros que no se movieran. Se preparó para montar al animal en un momento dado, en caso de que fuese necesario huir, pero evidentemente pensó que la procesión de fieles pasarían sin percibirlos en medio del espeso follaje en la que estaban totalmente ocultos. Los tonos discordantes de las voces y los instrumentos se acercaban, y ahora los cantos zumbantes se mezclaban con el sonido de las panderetas y los platillos. La cabeza de la procesión no tardó en aparecer bajo los árboles a 100 pasos de distancia, y las extrañas figuras que realizaban la ceremonia religiosa se distinguían fácilmente a través de las ramas. Primero llegaron los sacerdotes, con mitras en la cabeza y vestidos con largas túnicas de encaje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmo lúgubre, interrumpido a intervalos regulares por los panderos y los címbalos, mientras que detrás de ellos se arrastraba un carro con grandes ruedas, cuyos radios representaban serpientes entrelazadas entre sí. Sobre el carro, tirando por 4 zebúes ricamente ataviados, se alzaba una horrible estatua de 4 brazos con el cuerpo coloreado de un rojo apagado, ojos demacrados, pelo revuelto, lengua saliente y labios teñidos de betel. Se erguía sobre la figura de un gigante postrado y sin cabeza. Sir Francis, reconociendo la estatua, susurró: «La diosa Kali, la diosa del amor y de la muerte». «¿De la muerte? Tal vez», murmuró de nuevo Picaporte. «¿Pero del amor? ¿Esa vieja y fea bruja? Jamás». El Parsi hizo una moción para guardar silencio. Un grupo de viejos faquires hacían cabriolas y alborotaban en torno a la estatua. Estaban rayados de ocre y cubiertos de cortes de los que salían su sangre gota a gota. Estúpidos fanáticos que, en las grandes ceremonias indias, todavía se arrojan bajo las ruedas del juggernaut. Algunos bahames, vestidos con toda la suntuosidad de los trajes orientales y conduciendo a una mujer que vacilaba a cada paso, le seguían. Esta mujer era joven y tan bella como una europea. La cabeza y el cuello, los hombros, las orejas, los brazos, las manos y los dedos de los pies estaban cargados de joyas y gemas con brazaletes, pendientes y anillos, mientras que una túnica bordeada de oro y cubierta con un ligero manto de muselina
delataba el contorno de su figura. Los guardias que seguían a la joven presentaban un violento contraste con ella, armados como estaban con sables desnudos colgados a la cintura y largas pistolas desmaquinadas, y llevando un cadáver en un palanquín. Era el cuerpo de un anciano, magníficamente ataviado con los atuendos de un raja, llevando, como en vida, un turbante bordado con perlas, una túnica de tejido de seda y oro, un pañuelo de cachemira cosido con diamantes y las magníficas armas de un príncipe hindú. A continuación venían los músicos y una retaguardia de faquires juerguistas, cuyos gritos a veces ahogaban el ruido de los instrumentos. Estos cerraban la procesión. Sir Francis observó la procesión con un semblante triste y dirigiéndose al guía dijo: «Un sutee». El par se asintió y se llevó el dedo a los labios. La procesión serpenteó lentamente bajo los árboles y pronto sus últimas filas desaparecieron en las profundidades del bosque. Los cantos se fueron apagando poco a poco, de vez en cuando se oían gritos en la distancia, hasta que por fin todo volvió a hacer silencio. Phileas Fogg había oído lo que dijo Sir Francis, y en cuanto la comitiva hubo desaparecido preguntó: «¿Qué es un sutee?» «Un sutee», respondió el general, «es un sacrificio humano, pero voluntario. La mujer que acabas de ver será quemada mañana al amanecer». «¡Oh, los sinvergüenzas!», gritó Picaporte, que no pudo reprimir su indignación. «¿Y el cadáver?», preguntó el señor Fogg. «Es la del príncipe, su marido», dijo el guía, «un raja independiente de Bundelkund». «¿Es posible?», continuó Phileas Fogg, sin que su voz revelara la menor emoción, «que esas costumbres bárbaras existan todavía en la India y que los ingleses no hayan podido ponerles coto». «Estos sacrificios no ocurren en la mayor parte de la India», respondió Sir Francis, «pero no tenemos poder sobre estos territorios salvajes y especialmente aquí en Bundelkund. Todo el distrito del norte de Bilquias es teatro de incesantes asesinatos y ataques». «El pobre infeliz», exclamó Picaporte, «para ser quemado vivo». «Sí», respondió Sir Francis, «quemada viva, y si no lo fuera, no puedes concebir el trato al que se verá obligada a someterse por parte de sus parientes. Le afeitarán el pelo, la alimentarán con una escasa ración de arroz, la tratarían con desprecio, la considerarían una criatura inmunda y moriría en algún rincón, como un perro con escorbuto. La perspectiva de una existencia tan espantosa lleva a estas pobres criaturas al sacrificio mucho más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se requiere la interferencia activa del gobierno para evitarlo. Hace varios años, cuando yo vivía en Bombay, una joven viuda pidió permiso al gobernador para ser quemada junto con el cuerpo de su marido, pero, como podéis imaginar, se negó. La mujer abandonó la ciudad, se refugió en una raja independiente y allí llevó a cabo su autodevoto propósito. Mientras Sir Francis hablaba, el guía sacudió la cabeza varias veces y ahora dijo: «¿El sacrificio que tendrá lugar mañana al amanecer no es voluntario?». «¿Cómo lo sabes?». «Todo el mundo sabe de este asunto en Bundelkund, pero la desgraciada criatura no parecía oponer ninguna resistencia», observó Sir Francis. «Eso fue porque la habían intoxicado con vapores de cáñamo y opio». «¿Pero a dónde la llevan?». «A la pagola de Pillaji, a 2 millas de aquí. Allí pasará la noche, y el sacrificio tendrá lugar mañana al amanecer». El guía condujo ahora al elefante fuera de la espesura y saltó sobre su cuello, justo en el momento en que estaba a punto de impulsar a Chioni hacia adelante con un peculiar silbido. El señor Fogg lo detuvo y, dirigiéndose a Sir Francis Cromarty, dijo: «Supongamos que salvamos a esta mujer». «Salve a la mujer, señor Fogg». «Todavía tengo 12 horas libres, puedo dedicarlas a eso». «Porque eres un hombre de corazón». «A veces», respondió Phileas Fogg en voz baja, «cuando tengo tiempo».